sobre el pobre fiscal Pérez que la han sacado del camino de la Keiko Fujimori. Dice Pérez: Keiko Fujimori buscaba apartarme del caso. La fiscal de la Nación allanó el camino para mi salida. Va ganando la impunidad. Lo que querían era sacarme antes de la acusación. Estamos frente a una metastasis que está corrompiéndolo todo. Hemos regresado a los años 90. Américo Zambrano de Hildebrand en sus 13. No le voy a leer todo, pero algo se debe leer de esto. Esa es la portada de Hildebrand del viernes. El martes 8, apenas 24 horas después de haber sido suspendido por 6 meses de su cargo como fiscal provincial del equipo Lavajato, José Domingo Pérez se enfrentó a una nueva humillación. Las puertas de su oficina en el Ministerio Público estaban cerradas para él. Pérez, quien había estado al frente de la investigación sobre la financiación irregular de las campañas electorales de Keiko Fujimori, se presentó con la intención de entregar formalmente su cargo y recoger sus objetos personales. Sin embargo, al llegar, fue informado de que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, bajo la dirección del investigado Juan Antonio Fernández Lleri, había emitido una orden que le prohibía el acceso bajo cualquier circunstancia. Ante esta situación, Pérez decidió acudir a la comisaría San Andrés en Lima Cercado para presentar una acusación formal contra Fernández Lleri por abuso de autoridad. La siguiente conversación tuvo lugar mientras el fiscal encargado de casos emblemáticos que comprometen a importantes políticos se dirigía a interponer la denuncia. ¿Por qué no lo dejaron ingresar al Ministerio Público? ¿Por qué el señor Fernández Lleri argumenta que el apartamiento preventivo impide que un fiscal suspendido acceda a los despachos donde ejercía su función y ha ordenado que solicite una autorización formal para hacerlo? Esto es absurdo porque, aunque me han suspendido de mi cargo como fiscal en ejercicio, sigo siendo un ciudadano que puede acceder a una entidad pública como el Ministerio Público. Además, tengo una obligación pendiente que cumplir, que es la entrega del acervo documentario que está en mi oficina. Y aquí hay un tema de dignidad y respeto a los derechos fundamentales. No puedo exigir al personal que ha trabajado conmigo que permanezca fuera del horario de su oficina y en condiciones que no son razonables para realizar esa tarea. Por esta razón, si me notifican de mi apartamiento al final de la jornada, obviamente tengo que entregar el cargo al día siguiente, pero me lo han impedido. ¿Cómo califica usted este hecho? Esto es un maltrato, un hostigamiento. El mensaje en acá hacemos cualquier cosa, no guardan las formas ni el respeto, por lo menos. No, no es todo que le leo porque es triste. Todo esto es un triste, digamos, comportar, ¿no? Entre comillas, de esta gente del Fujimorismo, de Vilax, que lo están hostigando ya años a Domingo Pérez. Es solo el resultado, decimos, que a nadie le interesa de saber si Keiko Fujimori es una rata o no. No, por estos casos de los cócteles es esto que está pasando, esto, ¿no? Pero no es por esto que esto se queda tranquilo. Yo no creo que él se deja chancar por esta maldita mujer. De verdad, no hay otra palabra por ella.
todo su aparato, se debe decir, ¿no? Porque acá hay varios aparatos detrás, ¿no? Detrás de la señora Fujimori y detrás del ministro de Justicia, etcétera, etcétera. Es un club, ¿no? Un club de Vilax que está siempre babeando de rabia, así, contra Domingo Pérez, contra Vela, contra todos que no están de acuerdo con su porquería que están haciendo, ¿no? Como por ejemplo en el ministerio, no solo en el ministerio público, pero también en otros lugares donde se debería tener un poco más de decencia, no es solo ahí, es uno de los tantos, ¿no? En la policía. Acá tenemos otras noticias eh, internacionales. Voy a poner una musiquita y después empezamos con lo internacional. Me and My Horse, Sight of Wonders. Ok, Sight of Wonders, de verdad. Esto es una noticia que no se escucha en ningún medio occidental. Flight Radar. El avión de Vitkov aterriza en San Petersburgo. Una fuente detrás del aeropuerto de Pulkovo confirmó la llegada del avión que transportaba al enviado estadounidense. Es el ministro del Exterior estadounidense. Según se informa, el avión del enviado especial del presidente estadounidense Stephen Witkoff aterrizó en San Petersburgo. Estos datos proceden del servicio de seguimiento Flight Radar. Según el servicio, el avión despegó del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale y aterrizó en el Aeropuerto Pulkovo en San Petersburgo. Una fuente detrás en el aeropuerto de Pulkovo confirmó la llegada del avión que transportaba al enviado estadounidense. Sí, es cierto, respondió la fuente de la agencia a una pregunta correspondiente. Más tarde, el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, confirmó la llegada de Vitkov a Rusia. Anteriormente, el portal Axios había informado, citando fuentes, que Vitkov se dirigía a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin, obviamente. Vitkov ya había volado a Rusia el 13 de marzo de 2025. Así, está
hay esperanza, ¿no? Como se dice, ¿no? Hay esperanza. Esperamos que sigue esto, ¿no? Esperamos que sigue. Yo mucho lo espero porque hay gente que muere y mucha gente muere. Ayer han muerto no sé cuántos de estos pobres soldaditos ucranianos, ¿no? Esto es una de las tantas que está pasando. Es que hay gente que no quiere que esto termine porque le cae la bolsa, ¿no? Eso es obvio. Pero deberemos ver si podemos hacer algo, ¿no? El señor Witkoff es una de las esperanzas, no todos. Ahora escuchamos otra noticia así de las cortas. Hay una sobre las sanciones, siempre del mismo colega Röper de San Petersburgo, justamente, él vive ahí. Un momentito y le voy a decir sobre esto. Son cortas, pero son muy buenas las noticias. Acá, ¿por qué las acciones occidentales son contrarias al derecho internacional? Siempre me pregunta porque afirmo que las sanciones occidentales contra Rusia, Irán, Siria, Venezuela, etcétera, son contrarias al derecho internacional. Por lo tanto, es hora de explicar esto en un artículo aparte. Los lectores a menudo me preguntan por qué afirmo que las sanciones que Occidente impone unilateralmente contra todo tipo de países del mundo son contrarias al derecho internacional. Después de todo, me dicen, cada país del mundo puede decidir por sí mismo con qué país quiere comerciar y bajo qué condiciones. Eso también es cierto, pero las sanciones son algo diferente. Las sanciones significan que los países sancionados exigen y a veces tratan de chantajear a otros países para que se sumen a las sanciones impuestas, a veces amenazándolos con más sanciones y según la Carta de las Naciones Unidas, la base del derecho internacional actual, solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está autorizado a hacerlo, pero no cualquier país o grupo de países. Así que vamos a repasar esto para entenderlo. En el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas aprendemos: nada de lo dispuesto en esta carta se interpretará en el sentido de que autorice a las Naciones Unidas a intervenir en asuntos por su naturaleza sean de la competencia interna de cualquier Estado, ni en el obligar a los miembros a someter dichos asuntos a solución de conformidad con esta carta. El uso de medidas coercitivas en virtud del capítulo 7 no se verá afectado por este principio. Según la Carta de las Naciones Unidas, ni las Naciones Unidas ni ningún Estado pueden interferir en los asuntos internos de otros Estados. Las medidas coercitivas, como las sanciones o incluso la fuerza militar, son una excepción y están reguladas en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Así que echemos un vistazo al capítulo 7, titulado Medidas en caso de amenaza o quebrantamiento de la paz y en caso de actos de agresión. Comienza con el artículo 39 que dice: el Consejo de Seguridad determinará si ha ocurrido una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión.
hará recomendaciones o decidirá sobre las medidas que hayan de adoptarse de conformidad con los artículos 41 y 42, con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Según el derecho internacional, las medidas coercitivas, incluidas las sanciones, solo están permitidas si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas determina que existe una amenaza o quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU no lo ha hecho en el caso de Rusia, Venezuela, Siria, Bielorrusia, etc., por lo que las medidas coercitivas, es decir, las sanciones contra estos países, no están permitidos por el derecho internacional. Quien argumente, por ejemplo, en el caso de Rusia, que esto no se estableció solo porque Rusia y probablemente también China lo impidieron con su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, tiene razón, por supuesto, pero eso no cambia el hecho de que así está regulado en el derecho internacional. Lo contrario también fue cierto en el caso de muchas guerras de agresión libradas por los Estados Unidos, por ejemplo en Irak, donde los Estados Unidos y sus aliados Gran Bretaña y Francia nos habrían impedido mediante veto si otros estados en el Consejo de Seguridad de la ONU hubieran exigido que las guerras de los Estados Unidos se clasificaran como una amenaza y o quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, y que se impusieron sanciones contra los Estados Unidos. Y esto también se aplica, por ejemplo, a la guerra que Israel está librando actualmente contra los palestinos con el apoyo de Occidente. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia utilizarían su derecho de veto para evitar que esto se clasificara como una amenaza, una violación de un paso, un acto de agresión, y luego impondrían sanciones contra Israel. Las medidas coercitivas que son posibles cuando el Consejo de Seguridad de la ONU ha determinado que ha habido una amenaza o quebrantamiento de la paz, un acto de agresión, se regulan en los artículos siguientes. El artículo 41 trata de las sanciones y establece: el Consejo de Seguridad podrá decidir que medidas excluyendo el uso de la Fuerza Armada deberán adoptarse para hacer efectivas sus decisiones. Podrá instar a los miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas. Estas podrán incluir la interrupción total o parcial de las regulaciones económicas, ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación, así como la ruptura de las relaciones diplomáticas. En resumen, las sanciones unilaterales son ilegales según el derecho internacional. Solo el Consejo de Seguridad de la ONU puede decidir sobre sanciones legales, como en el caso de Corea del Norte, por ejemplo. Las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU contra el país son legales. Sin embargo, las sanciones impuestas unilateralmente por Occidente, liderado por Estados Unidos, contra innumerables otros países, no lo son. Y una cosa más, la respuesta de Rusia a las sanciones en forma de boicot o determinados productos occidentales o de prohibición de la exportación de determinados bienes y recursos naturales rusos a Occidente es, por cierto, legal, porque es como se mencionó al principio, cada país puede decidir por sí mismo con qué países comercia, dónde impone aranceles
o impone prohibiciones de exportación e importación. Esto solo se vuelve ilegal cuando un país presiona a otros países para que apoyen estas medidas unilaterales. Pero Rusia no lo hace cuando prohíbe la importación de alimentos europeos. Por ejemplo, ¿por qué Rusia no presiona a ningún país para que haga lo mismo? Occidente se comporta de manera diferente. Es bien sabido que exige a todos los países del mundo se suman a las sanciones occidentales y también amenaza con sanciones a muchos países si se niegan a hacerlo. Esto es ilegal según el derecho internacional porque las sanciones no fueran decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por cierto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió la abolición de las sanciones unilaterales en 2023, pero por alguna razón los medios occidentales se olvidaron de informar sobre ello. La gente en Occidente no tiene cuidado por ambos lados del establishment político estadounidense, que siguen impulsando la narrativa de que todo lo que sucede en Gaza sucede debido a Hamas. Como dijo recientemente la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en respuesta a la noticia de que 15 rescatistas y paramédicos palestinos fueron ejecutados uno por los israelíes. Sus cuerpos y vehículos claramente identificados fueron luego enterrados en una fosa común. El mensaje es claro, las vidas palestinas son prescindibles y Washington existe para proporcionar coartadas para su destrucción mientras explota al público estadounidense para obtener financiación. La fachada se ha derrumbado. Lo que estamos presenciando no es un conflicto que se ha salido de control, sino una campaña calculada que está siendo disimulada por el lenguaje de la diplomacia, independientemente de qué partido esté en la Casa Blanca. Luz verde para Gaza. En octubre de 2024, durante la administración Biden, describí los planes de Israel para una agresiva expansión territorial que abarcaría Gaza, Cisjordania, Líbano y ahora Siria. A principios de 2025, a bordo del Air Force One, Trump confirmó esta realidad al describir Gaza como literalmente un sitio de demolición que necesitaba ser limpiado para su reurbanización. En una reunión informativa posterior, nos animó a pensar en ello como un gran trozo de tierra. Inicialmente, Trump sugirió que la expulsión podía ser temporal o a largo plazo. Sin embargo, a principios de febrero, durante la visita de Netanyahu a la Casa Blanca, el presidente confirmó que el plan sería permanente. Como escribe la periodista Caitlin Johnston, Estados Unidos e Israel tienen una larga historia de quitarle tierras a los palestinos y luego no devolvérselas. Sin embargo, estas medidas violarían directamente el derecho internacional que prohíbe la reubicación forzosa de territorios ocupados. Un crimen de guerra según el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra. Sin embargo, estas medidas son coherentes con los objetivos de larga data de Israel, los principales donantes de Trump y figuras claves como el yerno de Trump, Jared Kushner,
que tiene vínculos estrechos con el gobierno israelí, actúa en su nombre y aboga abiertamente por la propiedad de frente al mar de gran valor en Gaza, claro, porque hay gas y petróleo por mínimo 500.000 millones de dólares. Como informó Ben Raif de la revista Plus 972, Ben Raif, el regreso de Israel a la guerra es el preludio de una expulsión masiva. Las declaraciones de Trump fueron menos un modelo que una luz verde para que el gobierno israelí y el establishment de defensa israelí desarrollen escenarios para la limpieza étnica de Gaza, como los planes ya estaban en marcha. Israel reaccionó rápidamente. Todo lo que necesitaban era el apoyo total de Estados Unidos, que ya tenían, y el sello de aprobación hecho en América para que su visión de la limpieza étnica pareciera normal y establecida, algo que las declaraciones de Trump hicieron posible. Esta política de limpieza étnica y genocidio sirve a la estrategia más amplia de destruir cualquier posibilidad de un Estado palestino soberano, al crear hechos mediante asentamientos ilegales y ocupación militar. El objetivo es expandir el Gran Israel y de ese modo socavar sistemáticamente la integridad territorial y la autodeterminación de los palestinos. Al igual que los acuerdos anteriores, este alto al fuego fue poco más que una tapadera para ocultar la consolidación del poder israelí y los preparativos para nuevos avances. En realidad, Israel nunca tuvo la intención de ir más allá de la primera fase. El ciclo de violencia, desplazamiento y apropiación de tierras continúa sin cesar y Estados Unidos desempeña un papel central. Ten voz y voto para torcerlo. El alto al fuego en la Franja de Gaza, violado repetidamente por Israel, entró en vigor apenas unos días antes de que Trump comenzara su segundo mandato. En el papel era el mismo acuerdo de mayo de 2024 que prometía una retirada israelí completa de la Franja de Gaza, un intercambio de prisioneros y un fin duradero de la violencia. En realidad se trató de un engaño estratégico saboteado por Estados Unidos e Israel con la firme intención de reanudar las hostilidades. Lo que el mundo ha experimentado desde entonces parece ser un teatro político diseñado para disfrazar una agenda más amplia. Esto se esperaba de antemano, ya sea por la promesa de campaña de ser la administración más pro-Israel en la historia de Estados Unidos, por los influyentes multimillonarios sionistas que apoyaron a la administración Trump y su gabinete pro-Israel, o por las afirmaciones de Trump de ser el mejor amigo de Israel y de dejarlos terminar el trabajo. Cualquiera que siguiera el patrón de cerca tenía que concluir inevitablemente, estaba claro, que este cese del fuego no sería más que una tapadera para la continuación de la expansión israelí apoyada por Estados Unidos. Sin embargo, los medios de comunicación occidentales y el discurso público siguieron retratando a Israel como el mayor aliado de Estados Unidos,
trivializando sus atrocidades y legitimando el uso de los recursos estadounidenses para la violencia masiva contra el pueblo palestino y toda la región. La explotación de Israel va más allá de los aspectos financieros, es profundamente ideológico y psicológico. Al presentarse como víctima, Israel manipula al público estadounidense para financiar su violencia expansionista, todo bajo el pretexto de la autodefensa. Esto se manifiesta en acuerdos de armas, ayuda militar, operaciones de inteligencia, vigilancia, persecuciones de los disidentes, cobertura mediática y apoyo político, todo como arma contra los palestinos y otras facciones de la resistencia árabe por oponerse a los crímenes internacionales de Israel en Palestina. Esta inversión de la realidad en la que el opresor es retratado como el oprimido y las víctimas son vilipendiadas como agresores quedó clara en la declaración reciente del presidente Trump. Durante los últimos 16 meses, Israel ha soportado un ataque sostenido, agresivo y asesino en todos los frentes, pero ha respondido con valentía. Hemos presenciado un ataque frontal contra la existencia misma del Estado judío en su patria. Los israelíes se han mantenido firmes y unidos frente a un enemigo que ha secuestrado, torturado, violado y asesinado hombres, mujeres y niños e incluso bebés inocentes. No se trata de lo que dijo, sino de lo que representa en el consenso más amplio, incluido un número significativo de cristianos estadounidenses. Lo que hace que tales declaraciones sean tan terribles es la flagrante deshonestidad y distorsión de la verdad. De hecho, hay evidencia extensa y continua de secuestro, tortura, violación, asesinato de hombres, mujeres, niños y bebés y ancianos inocentes, pero no por parte de palestinos. Cada atrocidad que Trump atribuye a los palestinos ha sido ampliamente documentada como acciones del propio Israel. La declaración de Trump es 100% correcta, pero cambia radicalmente la visión de las víctimas y los perpetradores. Es Israel el que cometió estos crímenes, no es una cuestión de opinión. Y tales declaraciones no son mera propaganda, son una forma de guerra psicológica que deshumaniza a los palestinos y adormece la conciencia occidental. Sin la distorsión narrativa, su declaración sería la siguiente. Durante los últimos 16 meses, los palestinos han soportado una arremetida constante, agresiva y asesina en todos los frentes, pero han respondido con valentía. Hemos presenciado un ataque frontal contra la existencia de un Estado palestino en su patria. Los palestinos se han mantenido firmes y unidos frente a un enemigo. Israel, que ha secuestrado, torturado, violado y asesinado a hombres, mujeres, niños e incluso bebés inocentes. La primera versión domina los medios occidentales. El segundo es un hecho documentado. Desde los casi 18,000 niños muertos hasta la violencia sexual sistemática contra prisioneros palestinos, atrocidades que los medios estadounidenses ignoran y presentan en cambio como autodefensa israelí. No se ha presentado ninguna prueba que respalde afirmaciones como las hechas por Trump o muchos otros en nombre de Israel. Los informes y acusaciones presentados fueron inventados y tenían como objetivo manipular al público para que aceptara las atrocidades reales
cometidas por los Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y otros países. Estas afirmaciones han sido refutadas repetidamente por falta de pruebas e integridad periodística, pero persisten y alimentan una narrativa que justifica masacres e ignora el sufrimiento de los palestinos. Ni fueron un fin a la violencia, ni un fin al alto al fuego, sirvieron como fachada para la continua agresión y expansión de Israel. Mientras el nuevo liderazgo de Washington se instalaba, los palestinos callan, los israelíes disparan. En una cruda admisión, el presidente Donald Trump dio luz verde a Israel para hacer llover fuego e infierno sobre Gaza. Para aquellos que esperaban que Trump pudiera ser un presidente de paz, la realidad es muy diferente. Pero este momento subraya la brutalidad de un sistema que sirve a los súper ricos y a la élite gobernante y no a la gente común y ciertamente no a la paz. Bajo la actual administración estadounidense, la política no solo ha permitido, sino que ha alentado activamente esta escalada con consecuencias devastadoras para la población de Gaza y otros lugares. Tracy señaló: la historia es un indicio de que Israel usará cualquier pretexto, por insignificante que sea, para afirmar que jamás violó el acuerdo de alto al fuego. Y la nueva administración afirma que si Israel decide intervenir de nuevo, contará con el pleno apoyo de Estados Unidos. Esto es solo el último de una serie de acuerdos de alto al fuego que se han alcanzado. El patrón habitual es que Israel viola todos los acuerdos existentes mientras que jamás los cumple, como Israel ha reconocido oficialmente. Yo digo que es una cosa, pero tragedia. Es muy largo el artículo, sigue. A mí me da mucha pena todo que está pasando ahí y todos los inocentes que están muriendo, ¿no? Con esta barbarie. Pero eso no es viejo, esto es, no es nuevo, es muy viejo. Hablamos de 70 años que esto está siguiendo así. Y siempre con la ayuda de los gringos, ¿no? Pero es una cosa un poco más compleja porque no es los gringos en general o ni el gobierno gringo. Esto es la banda de la lobby israelí en Estados Unidos como en Europa. Y detrás están los grandes banqueros, ¿no? Judíos. Morgan Stanley, Rothschild, etc. Zuckerberg, también judío y sionista, no hay varias figuras, no en el, digamos, de la élite estadounidense y políticos demás, no como por ejemplo el yerno de Trump, que es también uno de la lobby israelí. Son gente muy poderosa que paga prácticamente toda la guerra israelí, porque los israelíes están quebrados, igual que todos los estados europeos, igual que los gringos. Pero ¿quién paga? Solo banqueros, ¿no? Es Rothschild de compañía, ¿no? Que tienen estos intereses de petróleo y del gas adelante de Gaza, y todo el resto es bla bla, ¿no? Ya bien, triste, pero cierto. 9:39, ya vamos a una musiquita por consolarnos un poco. Bien, nosotros podemos decir acá que por fin creo que terminó las lluvias. Esperamos que sea así. Acá tenemos otro tema muy actual de Doug Casey sobre los aranceles de Trump y las inminentes consecuencias económicas. Hombre internacional. El presidente Trump
impuso recientemente aranceles radicales en gran parte del mundo y lo llamó el Día de la Liberación. Trump declaró: este día será recordado por siempre como el día en que renació la industria estadounidense, el día en que se recuperó el destino de Estados Unidos y el día en que comenzamos a hacer que Estados Unidos volviera a ser próspero. ¿Qué opinas sobre esto? Doug Casey: la izquierda constantemente llama a Trump un mentiroso y francamente cosas como estas son la razón. No es que mienta más que un político típico o que mienta intencionalmente. El problema es que su elección de palabras es tan exagerada y poco realista que lo hace parecer un mentiroso. Es intelectualmente deshonesto y punto. Llamar a algo incorrecto. Es extraño que Trump piense que sus aranceles potencialmente catastróficos deberían llamarse Día de la Liberación. El hecho es que los derechos de aduana son impuestos que pagan los importadores de mercancías. El dinero fluye en gran medida de los bolsillos de los compradores y quizás en medida limitada de los vendedores. Es 100% seguro que los aranceles son un impuesto y el dinero va 100% a los bolsillos del Estado. Las cadenas de suministro entre países se han vuelto tan complejas que hay muchos pocos productos que se fabriquen o pueden incluso fabricarse íntegramente en un solo país. La producción de todo disminuirá en todo el mundo. Los aranceles de Trump aumentarán los precios y provocarán escasez. Sin embargo, no causan inflación. La inflación es causada únicamente por un aumento en la oferta monetaria. Los aranceles no aumentan la oferta monetaria, pero generan precios más altos y un nivel de vida más bajo, tanto para el comprador como para el vendedor. Igualmente malo es que los aranceles como impuestos resultan en que más dólares terminan en manos del gobierno. Estados Unidos importa alrededor de 3 trillones de dólares al año. Tal vez Trump piensa que un impuesto de 10% recaudará 300.000 millones de dólares para el gobierno y un arancel del 20% recaudará 600.000 millones de dólares. Pero esto es un error, porque los mayores costos reducirán proporcionalmente el volumen del comercio. Los aranceles no solo pueden resolver el problema del déficit del gobierno, sino que de hecho lo empeoran. Dice que el objetivo principal de los aranceles es forzar la inversión en Estados Unidos y por supuesto eso puede suceder hasta cierto punto. Ha olvidado que cuando Estados Unidos era próspero antes de 1971, nunca necesitó inversión extranjera. Pero eso es como vender Cadillacs a Guatemala a cambio de sus plátanos. Como ellos nos venden más plátanos que nosotros Cadillacs a ellos, surge un enorme déficit a su favor. Así que vamos a imponer un arancel de 100% a los plátanos. El problema está resuelto. Los guatemaltecos venden mucho menos plátano, pero ya no pueden permitirse comprar Cadillacs. Esto perjudica a todos. A los productores de banano, a los fabricantes de Cadillac y sobre todo a los consumidores de este producto. Los trampistas responderán: bueno, los aranceles que amenazamos con imponer al café colombiano obligaron al gobierno colombiano a aceptar a algunos refugiados. Bien, eso funcionó. Puedes manejar a un país pequeño,
pero no puedes manejar al mundo entero. Ni siquiera se puede presionar a China, porque China es el productor y Estados Unidos el consumidor. En el mundo real, quienes producen algo tienen la palabra, no un país que imprime moneda fiduciaria para posibilitar su consumo. No puedo estar seguro de que está tramando realmente Trump. Una semana dice una cosa y a la siguiente se contradice. Y él hace esto todo el tiempo. Tal vez quiera que todo el mundo tenga aranceles cero, pero lo dudo. Es esencialmente un mercantilista. Parece creer que puede obligar a todo el mundo a tener un déficit comercial con Estados Unidos. En su opinión, el comercio es una situación de ganar y perder y el mundo entero está estafando a Estados Unidos. Seguramente piensa que los guatemaltecos están estafando a los Estados Unidos cuando se trata del banano. Si su objetivo fuera llevar al mundo a cero aranceles, eso sería fantástico, pero eso no es su objetivo y no resolverá las enormes y crecientes déficits comerciales que Estados Unidos ha tenido desde aproximadamente 1980. Tal vez se pregunte por qué Estados Unidos tuvo enormes superávit comerciales en las décadas anteriores al 80, cuando el dólar era muy fuerte, pero él no lo hará. Él no es un tipo introspectivo. Lo más probable es que los gigantescos aranceles de Trump empeoren las cosas a medida que la economía global se derrumbe bajo el peso de la deuda nacional, la devaluación de la moneda, las regulaciones y los impuestos, los aranceles Smoot-Hawley de 1929 empeoraron mucho la situación, causando desempleo tanto aquí como en el extranjero. Los aranceles de Trump son mucho más altos y el comercio es mucho más importante que en la década de los 30. Son muy, muy malas noticias. Persona internacional. La administración Trump considera que el dólar esté peligrosamente sobrevaluado y lo culpa por los crecientes desequilibrios económicos en Estados Unidos. ¿Es el debilitamiento del dólar estadounidense un camino hacia la prosperidad? Doug Casey. Esta es otra prueba de la ignorancia económica de Trump, aunque me apresuro a añadir que haga lo que haga, es casi seguro que no será tan malo como lo que habría sucedido si Kamala hubiera sido elegida. Desde 1971, el marco alemán, que en esencia fue convertido al euro, ha subido de 25 centavos a 1,25 por dólar y el superávit comercial de Alemania ha aumentado aún más, ya que el valor de la moneda se ha quintuplicado. Lo mismo ocurrió con el yen, cuyo valor subió de 360 a unos 100 por dólar. Hasta aquí llega la manipulación de la moneda. El efecto inmediato y directo de una devaluación monetaria es bajar los precios para los extranjeros para que puedan comprar más. Así pues, parece que los beneficios de los fabricantes están aumentando. Pero esto es una ilusión, porque las ganancias solo aumentan en proporción a la devaluación de la moneda. Todo país debería desear tener una moneda fuerte. Una moneda fuerte permite comprar tecnología y materias primas extranjeras, lo que no es posible con una moneda débil. Una moneda fuerte promueve el ahorro y la acumulación de capital. Una moneda fuerte garantiza un país estable y por lo tanto la confianza necesaria para invertir a nivel nacional.
También permite la inversión extranjera en condiciones ventajosas. Una moneda débil no vale la pena salvarla, perjudica a los ahorristas nacionales, complica la acumulación de capital, hace que la importación de tecnología extranjera sea inasequible, conduce a la inestabilidad social y desalienta los negocios y la inversión. Una moneda débil fomenta la deuda y la especulación. Los economistas keynesianos y marxistas han entendido completamente mal estas cosas. Trump dice que quiere un dólar débil. Una razón para esto es que Estados Unidos está enterrado bajo billones de dólares en deuda y un dólar débil aparentemente podía mejorar la situación, pero no lo hará. Intentar extraerlos sutilmente equivale a robarlos. Si una moneda débil condujera a la prosperidad, entonces Zimbabue y Argentina serían los países más ricos del mundo. Esto sí es chiste, pero un chiste sigue el artículo, pero ya son 9:54. La voy a darse un disperso, ¿cómo se podría decir? Un momento de... eh, escuchamos a Finders Keepers de Mike Franklin. Yo me despido por hoy día y vamos, de Finders Keepers. Ay, ay, ay. Que, cómo lo maltratan a Trump. Pero nadie habla de esto. ¿Has escuchado? Era todo feliz la presidenta.